Bueno, entonces estábamos pues ya en la última parte que es la descripción de este sistema, el control para una memoria, ¿no? Un controlador simple para una memoria. Y entonces pues habíamos dicho que íbamos a hacer dos descripciones. La primera ya quedó en el video anterior. Y la segunda descripción pues era utilizar un código o una plantilla de código para este registro. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es describir toda la lógica combinacional en un único registro. Perdón, en una única plantilla, en un único process. Toda la lógica combinacional en un único process. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer para describir entonces la lógica combinacional en un único proceso. Vamos a redibujar este, este diagrama a bloques que vemos aquí y vamos a reunir todo esto, toda esta lógica combinacional, esta de aquí, en un solo bloque, en una sola cosa. Entonces eso vamos a, a hacer pues en el siguiente, en el siguiente código que vamos a analizar, y con eso pues vamos a terminar estas láminas, este conjunto de láminas que se trató de Finite State Machine. Entonces pues vamos para allá, vamos a esa parte del código, y entonces aquí está el dibujo. Aquí vemos entonces que estamos combinando next state, la lógica de estado siguiente, y las lógicas de salida, todas juntas. Entonces vemos aquí el registro de estados, y todo junto aquí tenía como entradas mem, rw y burst, y tiene como y también como entrada al estado siguiente, perdón, al estado registrado, a state reg. Entonces, todo junto, toda la lógica recibe a estas cuatro, así como con el dibujo anterior, pero ahora pues son tres salidas y todo es una sola función. Eso lo podemos ver si nos regresamos un poquito al dibujo anterior y, y analizamos eso. Entonces son cuatro, fíjense, son cuatro entradas: state reg aquí, mem, rw y burst, y son las tres salidas de la lógica. O sea, todo está combinado en una sola cosa. Eso precisamente es lo que vemos aquí. Como ya todo está combinado en una sola cosa, pues aquí vemos las cuatro entradas: state reg, mem, rw y burst. Y el resto, ahí están todas las entradas, el resto pues es esta lógica que contiene pues a estas salidas. ¿Cuáles salidas contiene? Contiene pues state next, y a las tres salidas de las lógicas de salidas: write enable, versión Mealy y versión Moore, y output enable, que dijimos era RE, ¿no? Read enable. Entonces pues vamos al dibujo que vamos a hacer. Va a ser esta combinación. Aquí están las cuatro salidas de la lógica combinacional. Podemos verlas. Voy a quitar el dibujo que habíamos hecho antes. Y entonces pues vemos las cuatro salidas de la lógica combinacional que vamos a describir en una sola plantilla de process, ¿no? En un solo process. Y pues vemos aquí las cuatro entradas y las cuatro salidas. Aquí están las tres salidas de la lógica de salida y la salida de la lógica de estado siguiente. Entonces, pues eso es lo que vamos a hacer. El código va a quedar más simplificado, pero de todos modos va a quedar suficientemente bien descrito. Entonces, dejemos lo mismo, la misma entity, la misma entity. Entonces, va a ser pues esto de aquí, esta parte de aquí es exactamente la misma, y la architecture también la vamos a dejar igual. El inicio de la architecture type, un nuevo tipo que se va a llamar MC state type, con estos estados, con estos posibles valores para ese tipo, y entonces nuestro registro de estado va a tener pues ese nombre, ese tipo, y va a tener estos posibles valores. Es para definir a los estados que van a quedar almacenados en el registro. Y entonces pues ya nos queda de esta manera
Y ya después de eso, pues vemos de una vez nada más un resumen que es el puro process, que es lo diferente. Y notamos, fíjense, pues el proceso del registro es exactamente igual al proceso que ya sabemos. Aquí me equivoqué. El proceso del registro es igual como ya sabemos que es el proceso del registro. Este, ¿no? A ver, aquí. Este es el proceso del registro. Entonces, pues básicamente vamos a usar el mismo proceso para el registro, así que no necesitamos volverlo a escribir. Y lo que vamos a hacer diferente, pues es el proceso de la lógica combinacional que ya abarca a todos los bloquecitos lógicos combinacionales. Y fíjense, pues aquí está, vemos que todas las salidas, la output enable, write enable y write enable versión mili. Ok. A ver, es que me confundo con esta parte. Ahí está. Ujú. Entonces la versión Mili y la versión Moore de la salida Write Enable, todas reciben un valor por default para para las ramas del case en donde no vayan a ser asignadas. Por default sabemos que por default valen 0. ¿De acuerdo? Entonces, preferimos no poner aquí el valor por default de state next. Sabemos que el valor por default de state next podría ser idle, pero mejor dejamos state next sin valor por default aquí y se va a asignar en todas las ramas. Esa es la única salida que va a quedar asignada en todas las ramas. Las otras salidas quedan con valor por default porque son las salidas de la lógica de salida, tanto Mili como Moore. Y entonces pues más fácil hacerlo así. Y entonces pues observamos el case. El case, como en el otro caso, está gobernado por state reg. Dependiendo de cuál sea el valor registrado, pues es si estamos en idle o si estamos en write o si estamos en read 1 o read 2, así. Y entonces pues lo que estamos haciendo es directamente seguir de nuevo, obsérvese, estamos siguiendo al, al diagrama ASM o al diagrama de estados. De nuevo, es más fácil seguir el diagrama ASM. Bueno, a mí se me hace más fácil. Y vemos, pues esta parte es la que gobierna al case. El primer case puede ser una de las ramitas si estamos en idle o case si estamos en read 1 o otra ramita del case si estamos en write. Entonces el que gobierna a esta o case que estamos en read 2, el que gobierna a ese case, pues es el estado registrado. Entonces por eso en el case aparece el state reg, el bus del registro, el bus de salida del registro, el que gobierna el case. Y entonces notamos pues lo que vamos a hacer ahora en esta lógica de salida, en esta lógica combinacional, va a ser describir todo. Por ejemplo, decimos case idle, if, o sea, si mem vale 1 y después ponemos otro if, si rw vale 1, entonces, y ya asignamos todo. Write enable versión mili vale 1, y las otras write enable versión Moore vale 1. No, esa no se va a asignar aquí. No se asigna y entonces queda con 0 por default. Y el estado siguiente va a ser write. ¿Y cuáles otras salidas? Las otras dos salidas no se asignan, pues quedan con 0 por default. O sea, lo que vamos a estar haciendo en cada case va a ser hacer las asignaciones tanto de salida como de estado siguiente de una sola vez, en el mismo case. Entonces, si se fijan, pues básicamente no hay problema porque puede uno ir siguiendo este diagrama de estados tal cual. Por ejemplo, en otra ramita del case y estamos en read 1, por ejemplo, case, read 1. Entonces decimos en esa asignamos RE recibe 1 y ponemos un if. Si burst es igual a 1, entonces el estado siguiente es read 2.
Las otras salidas no se asignan porque no hay asignaciones Mealy ni otras salidas asignadas, entonces esas van a preservar pues el valor por default. Y así vamos a hacer en todas las ramas del case. Básicamente es juntar todo. Esa manera de describir de dos segmentos es un poco más amena porque está uno básicamente transcribiendo esta carta ASM de una sola pasada. No necesitamos varios keys para varias cosas como hicimos antes, que era este bloquecito por separado, este bloquecito por separado, este por separado. No, simplemente hacemos uno para el registro, como ya sabemos hacer los registros, y otro para la lógica combinacional que contiene pues a todo esto. Y es más, incluso más descriptivo, ¿no? Vamos a ver el código entonces ya con lo que acabo de explicar y pues vemos eso. Eh, Aquí me hago tantito para abajo, ok. Y vemos el case cuando state está en idle, si mem es igual a 1 y si rw es igual a 1, state next recibe 1, si no, state next recibe write y en ese caso mealy recibe 1. O sea, ya estamos asignando las dos cosas. El resto de salidas, estas dos no se asignaron aquí, pues preservan el valor por default que ya se asignó al principio, que es 0. No preserva el valor que tenía, preserva 0, porque todo esto es combinacional. Entonces, pues vamos a ver el otro caso. Por ejemplo, si no se cumplió todo esto, el state next es idle, ninguna de las salidas se asigna, entonces todas preservan el valor por default. Cuando estemos en write, state next es idle y write enable versión mur es 1. El resto de salidas se asigna con este. No, ya no se asigna. Vamos al siguiente when, a la siguiente rama del case. Cuando estemos en read 1, si se cumple esta característica, pues asignamos estas salidas. No hay necesidad de asignar ninguna salida mealy, etcétera. Entonces, básicamente este código transcribe al diagrama de estados o a la carta ASM. De hecho, es más fácil basarse en la carta ASM. Es una simple transcripción de esto. Así que pues con eso terminamos estas láminas. Procuren por favor revisar el código y comparar que realmente lo único diferente el único esfuerzo que hay que hacer pues es básicamente aprenderse la sintaxis o no equivocarse en la sintaxis. Es realmente un lenguaje tanto de programación como de descripción de hardware se aprende conforme se utiliza. Pero no obstante, si no se utiliza mucho, pues siempre hay manera de ir a internet o a los libros y revisar la sintaxis, revisar cómo se escribe. Fuera de eso, esta es una transcripción del diseño ASM. Ahora bien, en el proyecto que ustedes van a hacer, ustedes no van a tener que diseñar esto, porque el procesador ya va a venir con su propia unidad de control. Yo voy a explicar, vamos a ver cómo evoluciona esta situación de contingencia mundial. Si seguimos estando restringidos y sin poder salir, pues voy a tener que explicarles esto de la misma manera como lo estoy haciendo ahorita por video. Si pudiéramos ya hacerlo presencialmente, pues lo veremos en clase. Pero el código, todo el diagrama de estados de control de nuestro procesador lo vamos a ver en clase. Entonces, pues ese es con respecto, el detalle con respecto al proyecto. Pues mientras tanto termino estas diapositivas y pues les voy a seguir enviando más y haciendo saber lo que sigue en el sitio en el Classroom que hicimos. Sigan pendientes por favor del Classroom y pues termino el video ahorita, a ver si lo puedo terminar aquí. Ah, ahí está.